Muy buenos días, tardes o noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús y a todos aquellos amigos que nos acompañan en esta sintonía. Una vez más y por la gracia de nuestro Señor Jesús, les saluda desde San Francisco, California, su hermano en la fe, Gerardo Molina, compartiendo un devocional más para Uno Más Entre las Llamas en Radio Arcoiris de Amor. Mis hermanos, en este devocional vamos a meditar acerca de algo que es muy importante como base del cristianismo, algo que es nuestro fundamento y algo en el que nosotros debemos de usar y meditar todos los días de nuestra vida, en todo tiempo, y esas son las Sagradas Escrituras. Y para esto, mis hermanos, vamos a irnos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y la palabra del Señor dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, aquí vemos dos detalles. Primeramente dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra, mis hermanos, es sagrada, sin errores. ¿Por qué? Porque viene del mismo Dios. Nuestro Dios en quien creemos es un Dios perfecto, es un Dios poderoso, que jamás se equivoca, que jamás corrige, que todo lo que hace 100% es veraz y que todo va a ser conforme Él lo diga y lo haya planificado. Toda la Escritura es inspirada por Dios, así es que cuando ustedes escuchen que alguien dice que hay errores en la Biblia no hay errores, porque viene del mismo Dios. Simplemente que a veces hay malas interpretaciones, y es porque lo hacemos con los oídos y con la mente humana. Y recordemos que para poder entender las Escrituras necesitamos la guía del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, primeramente toda la Escritura es inspirada por Dios. Número 2, aquí nos dice, ¿para qué es útil la Escritura? Bueno, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Primeramente, la Escritura es inspirada por Dios. Segundo, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Número 3, hay un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, el cristiano, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras, mis hermanos, nos van a enseñar y nos van a corregir para que nosotros seamos de acuerdo a la voluntad de Dios y para que esa voluntad de Dios se refleje en nuestras buenas obras. Mis hermanos, esta escritura lo tenemos que meditar todos los días de nuestra vida, leerla, entenderla, memorizarla, pero también aplicarla. Ahora, mis hermanos, aprovechando este pasaje bíblico, quiero compartirles 10 obligaciones que todo cristiano debe de tener hacia las Escrituras. Por cuestión de tiempo vamos a compartir solamente 5 y las otras 5 las dejaremos para la semana que viene. Pero de igual manera va a ser una continuación de las obligaciones que todos los cristianos debemos de tener hacia las Escrituras. Número 1. Todo cristiano debe de recibir las Escrituras como palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13 dice: Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Mis hermanos, como lo vimos anteriormente, la palabra es inspirada por Dios. Y nosotros tenemos una bendición tan grande de que a nosotros se nos han abierto los ojos espirituales y también los oídos espirituales. Nosotros no recibimos esta palabra como si lo hubiese escrito un hombre. Nosotros la recibimos por medio del Espíritu Santo como palabra de Dios. Y eso
no se le da a cualquiera, solamente a los que han sido salvos y sellados por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado ese entendimiento de poder entender las Escrituras y comprenderlas tal y como es, como palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Así es que, mi hermano, si usted es cristiano, usted tiene que recibirlas como inspiración de Dios. Número 2. Debemos orar con ellas. Salmos 119:18 dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Aquí el salmista, mis hermanos, entendía que Dios era el autor de las Escrituras y que sería, por tanto, especialmente apropiado solicitar su ayuda para entenderla. Hermanos, nosotros recibimos la palabra como palabra de Dios, pero como tal, como Dios es el autor de esa palabra, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para poderla comprender. Cada vez que abra su Biblia, mi hermano, cada vez que vaya a hacer un estudio, cada vez que vaya a meditar en ella, primero debemos orar al Espíritu, para que el Espíritu nos revele el mensaje que ya tiene preparado, para que el Espíritu nos diga qué interpretación es la correcta, y la interpretación correcta es la que viene de parte de Dios. Jamás lea su escritura o jamás estudie su escritura si no pide primeramente la dirección del Espíritu Santo, y eso solamente se obtiene mediante la oración. Y no solamente eso, la oración, mis hermanos, es dialogar con Dios. Cuando usted quiera que el Señor le hable, simplemente cierre sus ojos, póngase tranquilo y conéctese con Dios. Así es que las Escrituras las recibimos, pero también debemos orar con ellas. Número 3. Todo cristiano se debe de alimentar de las Escrituras. Las Escrituras, mis hermanos, se describen figurativamente como, número 1, como leche, según 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. La Escritura también se describe como si fuera pan, Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y Mateo capítulo 4, versículo 4. La Escritura se describe también como si fuera carne, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Y también la palabra se describe como si fuera miel, de acuerdo a lo que dice en Salmos 19, versículo 10. Mis hermanos, las Escrituras se describen como leche, como pan, como carne, como miel, hablando espiritualmente. Y eso es lo que todo cristiano debe de hacer: alimentarse espiritualmente con el mejor alimento que existe. Y ese alimento es la palabra de Dios. Nútrase con leche espiritual, sáciese con pan espiritual, gócese con carne espiritual y deleítese con la miel espiritual. Esto, mis hermanos, es lo que va a fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu cuando lleguen las pruebas. Y alguien que dio testimonio de eso fue nuestro buen amigo Job. Todos conocen la historia de Job, cómo lo perdió todo en un instante. Pero ¿por qué Job no renegó, no se dobló y no se quebró a pesar de todo lo que le pasó? Bueno, la respuesta está en Job 23, versículo 12. Dice: del mandamiento de sus labios nunca me separé, de la palabra. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Esa fue la manera en cómo Job pudo resistir todo lo que le pasó, toda esa tragedia. ¿Por qué? Porque él estaba bien nutrido espiritualmente. Él se saciaba de la palabra y obedecía los mandamientos del Señor. Y el ejemplo que nos da Job es de que en cualquier problema, en cualquier circunstancia, mientras nosotros estemos fortalecidos en alma, en espíritu y en la fe, nada nos podrá doblar. Número 4, mis hermanos.
¿Qué obligación también tiene el cristiano con las escrituras? Bueno, obedecerlas. Números 14, versículo 22 al 24 dice: Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Mis hermanos, aquí vemos una historia. El pueblo había sido mandado a conquistar esa tierra, pero el pueblo tuvo miedo. El pueblo renegó otra vez contra Dios. Lo desobedeció al no cumplir con ese mandato. Vayan y conquisten esa tierra. Por tal motivo, el Señor impuso un castigo. Nadie de ellos verá la tierra prometida. Pero hubo alguien que sí obtuvo esa bendición. Y ese alguien fue Caleb. ¿Pero por qué la obtuvo? Porque él obedeció lo que le había dicho el Señor al pueblo. Dice en el versículo 24: Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Mis hermanos, cuando el Señor nos manda a hacer algo, es mejor obedecerlo. Primeramente, para no ser, entre comillas, castigados por Dios. Y porque también al momento de obedecer al Señor, siempre va a haber bendición. Así es que, mis hermanos, aquí hay un ejemplo de entre obedecer y no obedecer las palabras del Señor. Usted decide si quiere ser bendecido o quiere pasar por un momentito de tribulación. Número 5. ¿Qué debe de hacer todo cristiano? Aparte de obedecer la Escritura, también tiene que honrarlas. En Nehemías 8, versículos 5 y 6 dice: Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mis hermanos, estas palabras, esta escritura, este libro, hay que respetarlo. ¿De qué manera? Obedeciendo lo que hay en él. ¿Y de qué manera podemos honrar este libro? Dando testimonio efectivo de lo que en él dice es verdadero. De esa manera estamos honrando esta palabra. Y acordémonos que esta palabra se nos dio también a través de un sacrificio muy grande. Nuestro Señor Jesucristo vino a predicar el Evangelio. Él vino a utilizar a personas para escribir esa escritura. Hubo alguien que pagó un alto precio para que nosotros tuviéramos este libro precioso. Así es que debemos de honrar su palabra. Si lo amamos, como dice Juan, debemos de obedecer sus mandamientos. Honremos lo que hizo el Señor. Tengamos en cuenta ese sacrificio. Acordémonos de que Él pagó por algo que no tenía que pagar, por algo que nosotros debíamos. Y al contrario de quitarnos, nos dio y nos dejó su palabra. Así es que este libro hay que tratarlo con respeto, con sabiduría, pero también hay que honrarlo, porque viene del Señor, nos lo dejó por gracia y a través de un sacrificio muy grande. Mis hermanos, hasta aquí vamos a llegar con 5 de las 10 obligaciones que tiene todo cristiano, hacia las Escrituras. Número 1, recibirlas. Número 2, orar con ellas. Número 3, alimentarnos con ellas. Número 4, obedecerlas.
Número 5, honrarlas. Para la siguiente semana, si Dios permite, repasaremos las otras 5 faltantes. Pero por el día de hoy, nos vamos a quedar así. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor eterno, amado Dios, Señor todopoderoso. Bendito seas, Señor, y muchísimas gracias por esta bendición de permitirnos seguir compartiendo estos devocionales para toda aquella persona que tenga hambre de conocerte, Señor. Gracias, mi Dios, porque nosotros al exponer tu palabra también nos alimentamos de ese maná del cielo, de ese pan, Señor, que viene de lo alto. Gracias, Padre amado, porque con todo lo que nos bendice, Señor, nos fortaleces también en alma y en espíritu. Gracias, mi buen Señor y Dios, y de igual manera te pido tu bendición nuevamente para esos hermanos que siguen trabajando en este ministerio de esta estación de radio. Te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que sigas bendiciendo sus vidas, que sigas prosperando sus trabajos, que les des salud, que les des paz, tranquilidad. Bendice su familia, bendice todo lo que los rodea, Señor. Ayúdalos, mi Dios, a que sigan adorándote, amándote, glorificándote, Señor, a través de cualquier cosa que hagan, Señor. De igual manera, oro, mi Dios, por aquellas personas y hermanos que van a escuchar estos mensajes de todos estos siervos que tú has escogido, Señor, para trabajar en la obra, en esta obra, Señor, que amamos, Padre Santo, y que tú sostienes, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel con cada uno de nosotros. No nos has abandonado a pesar de lo que todavía somos y hacemos. Y ahí está, Señor, fielmente con nosotros, con tus hijos, siempre dando el 100% por nosotros, mi Dios, a pesar de nuestras fallas. En el nombre de Jesús, también, mi Dios, oramos por el pueblo de Israel, por la paz, la prosperidad en Jerusalén, y que todo, mi Dios, se haga de acuerdo según tu santa y soberana voluntad. En el nombre de Jesús, que toda la gloria y la honra sean para ti. Amén. Mis hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar, y si Dios permite, la próxima semana continuamos con la segunda mitad de las obligaciones de un cristiano hacia las Escrituras. Por el momento, que Dios me los bendiga, me los prospere, me los cuide, y si Dios quiere, nos escuchamos la semana que viene. Dios me los bendiga.